Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y que a mí me apasiona. Hoy vamos a hablar sobre Kerem, Ande y la supuesta venganza de Kerem. Sí, lo sé, suena dramático y créanme, lo es. Vamos a desentrañar todos los rumores, los cotilleos y las reacciones que han estado inundando las redes sociales, y vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo. Sus comentarios y likes me motivan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Últimamente las redes sociales han estado que arden con la supuesta venganza de Kerem. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, todo comenzó como suele suceder, con una serie de rumores y especulaciones después de su separación de Ande. Se empezaron a filtrar fotos, comentarios, indirectas. Todo un culebrón digno de una telenovela turca, y eso que ya estamos hablando de la vida real. La gente empezó a notar ciertas similitudes entre algunas de las nuevas amistades de Kerem y bueno, digamos que el estilo de Ande. Ajá, ahí es donde empezó el drama. Algunos fans muy perspicaces comenzaron a analizar cada detalle, cada like, cada comentario, interpretándolo como una forma de venganza por parte de Kerem. Pero seamos realistas, ¿es justo sacar conclusiones precipitadas? ¿Realmente podemos hablar de una venganza basada solo en suposiciones? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, por un lado, tenemos a los fans que juran que Kerem está claramente tratando de provocar a Ande. Y por otro lado, tenemos a los que creen que todo esto es una coincidencia, o incluso una estrategia de marketing. Y claro, en medio de todo este caos está Ande. ¿Cómo ha reaccionado? Pues como toda una reina, con elegancia y discreción. No ha hecho declaraciones directas, no ha entrado en el juego de las indirectas. Pero eso no significa que no la estemos observando con lupa. Cada una de sus apariciones públicas, cada post en sus redes sociales, es analizado al milímetro en busca de alguna señal, algún indicio de cómo está viviendo todo este drama. Y hablando de redes sociales, madre mía. Los comentarios, las teorías conspirativas, los memes, un festival. Los fans se han dividido en bandos defendiendo a uno u otro protagonista de esta historia. Y por supuesto, no faltan los que simplemente disfrutan del espectáculo desde la barrera, alimentando el fuego con más comentarios y especulaciones. Ahora bien, vamos a ser un poco más objetivos. ¿Qué pruebas tenemos realmente de que Kerem está intentando vengarse de Ande? Bueno, la verdad es que no hay ninguna prueba contundente. Todo se basa en interpretaciones, suposiciones y por supuesto, en la narrativa que los fans han construido a partir de lo que ven en las redes sociales. Pero, ¿es posible que haya algo de verdad en todo esto? Quizás. Quizás Kerem, de forma consciente o inconsciente, está reaccionando a la ruptura de una manera que se interpreta como una venganza. O quizás simplemente está viviendo su vida y la gente está sacando conclusiones donde no las hay. Lo que sí es cierto es que este drama ha generado una enorme cantidad de atención mediática. Y seamos sinceros, tanto Kerem como Ande se han beneficiado de ello. Porque al final del día, toda esta controversia no hace más que aumentar su popularidad y mantenerlos en el centro de atención. Pero más allá del espectáculo mediático, hay que recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones reales. Y independientemente de si hay o no una venganza en marcha, es importante recordar que la ruptura de una relación es un proceso doloroso y complejo. Y que ambos, Kerem y Ande, merecen respeto y privacidad en este momento. Así que, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues creo que es importante no dejarse llevar por las apariencias y no sacar conclusiones precipitadas. No podemos saber lo que realmente está pasando entre Kerem y Ande. Y aunque es divertido especular y analizar cada detalle, es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar a ver cómo se desarrolla la historia. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su trabajo y de su talento. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa.
Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado sobre los rumores de la supuesta venganza de Kerem contra Hande, las reacciones de los fans, el papel de las redes sociales y la importancia de no sacar conclusiones precipitadas. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos intentado mantener una postura objetiva y respetuosa. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está intentando vengarse de Hande? ¿O creen que todo es una coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Muchas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo. Hasta la próxima. *** ahora, ampliando la noticia a 1500 palabras, manteniendo el estilo ***. Hola de nuevo, mi gente. Qué bien tenerlos otra vez por aquí. Después de la introducción, vamos a desmenuzar este jugoso drama de Kerem, Hande y la venganza con más detalle. Porque, seamos honestos, esto no es solo un chisme pasajero, es un fenómeno cultural. La forma en que las celebridades interactúan después de una ruptura, y cómo los fans interpretan cada movimiento, es fascinante y a veces un poco perturbador. *** El contexto de la ruptura, un amor de telenovela, dentro y fuera de la pantalla ***. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que recordar cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más populares, protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y no tardó en trasladarse a la vida real. Los fans enloquecieron. Era el cuento de hadas perfecto. Un amor nacido en el set, fotos adorables en Instagram, declaraciones románticas, parecía que iban a vivir felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Silencios sospechosos en redes sociales, apariciones por separado en eventos. Las alarmas sonaron. Y finalmente llegó la confirmación, Kerem y Hande habían roto. ***, las redes sociales, el campo de batalla de la venganza ***. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. En la era de las redes sociales, la vida privada de las celebridades es un libro abierto, o al menos, una versión muy editada de ella. Cada post, cada like, cada comentario es analizado y reinterpretado por miles de fans ávidos de información. Después de la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron un perfil relativamente bajo, al menos en comparación con la intensidad de su relación anterior. Pero eso no impidió que los fans los observaran con lupa. Y ahí es donde comenzaron a surgir las especulaciones sobre la venganza. ¿En qué se basan estas especulaciones? Principalmente en dos cosas. ***, nuevas amistades, con un estilo similar a Hande ***. Kerem fue visto en compañía de mujeres con un estilo, según algunos fans, similar al de Hande. Desde el tipo de ropa hasta el peinado, pasando por el tipo de personalidad que proyectaban en redes sociales, todo parecía una copia de Hande. La gente incluso hacía comparaciones lado a lado en Instagram. ***, indirectas veladas en redes sociales ***. Los fans, armados con su conocimiento profundo de la vida de las celebridades, empezaron a detectar posibles indirectas en los posts de Kerem. Frases ambiguas, fotos con significado oculto, todo se interpretaba como un mensaje dirigido a Hande. Era como descifrar un código secreto. ***, venganza consciente o inconsciente. La psicología detrás de las acciones ***. La pregunta del millón es, ¿Kerem está realmente intentando vengarse de Hande? Y si es así, ¿lo está haciendo de forma consciente o inconsciente? Es importante recordar que la ruptura de una relación es un proceso doloroso y complejo. Y cada persona lo afronta de una manera diferente. Algunos prefieren el silencio y la discreción, otros necesitan expresar sus emociones abiertamente. Y algunos quizás buscan una forma de venganza para aliviar el dolor y el resentimiento. Si Kerem está intentando vengarse de Hande podría ser por varias razones.
Asterisco 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 herida en el ego asterisco asterisco la ruptura podría haber dañado su ego y su autoestima. Al mostrarse rodeado de mujeres que recuerdan a Ande, podría estar buscando reafirmar su valía y demostrar que sigue siendo atractivo y deseado. Asterisco 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 celos asterisco asterisco a pesar de la ruptura, podría seguir sintiendo celos de Ande y de su vida después de la relación. Al provocarla con sus nuevas amistades, podría estar buscando una reacción que le confirme que ella todavía se preocupa por él. Asterisco 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 necesidad de cierre asterisco asterisco la venganza podría ser su forma de intentar obtener un cierre a la relación. Al provocar una reacción en Ande podría estar buscando una confrontación que le permita expresar sus sentimientos y seguir adelante. Pero también es posible que todo esto sea una simple coincidencia. Que Kerem esté simplemente viviendo su vida y que los fans estén interpretando sus acciones de una manera que no es. Que sus nuevas amistades sean simplemente eso, amigas. Y que sus posts en redes sociales no tengan ninguna intención oculta. Asterisco asterisco Ande, la reina de la discreción y la elegancia asterisco asterisco. En medio de todo este drama, Ande ha mantenido una postura admirable. No ha entrado en el juego de las indirectas, no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura ni sobre la supuesta venganza de Kerem. Ha optado por la discreción y la elegancia, mostrando una madurez que muchos han aplaudido. Sin embargo, eso no significa que no la estemos observando. Cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista, cada post en redes sociales es analizado en busca de alguna señal de cómo está viviendo todo este drama. Y aunque no ha dado ninguna declaración explícita, algunos fans creen haber detectado ciertas señales sutiles que indican que no es inmune a la situación. Asterisco asterisco el poder de la narrativa de los fans, creando un drama donde quizás no lo hay asterisco asterisco. Es importante recordar que gran parte de este drama se ha creado en las redes sociales. Los fans han construido una narrativa basada en sus propias interpretaciones y suposiciones, a menudo alimentada por el deseo de ver un conflicto y un drama. La capacidad de los fans para analizar cada detalle, para conectar los puntos y para crear teorías conspirativas es asombrosa. Pero también es importante recordar que no siempre tienen la razón. Que a veces, las cosas son más simples de lo que parecen. Es posible que Kerem y Ande simplemente hayan roto y estén siguiendo adelante con sus vidas. Y que la venganza sea solo una construcción de los fans, una forma de darle sentido a la ruptura y de crear un drama que les resulte entretenido. Asterisco asterisco, ¿a quién beneficia este drama? La popularidad y el centro de atención asterisco asterisco. Seamos honestos, este drama ha generado una enorme cantidad de atención mediática. Y tanto Kerem como Ande se han beneficiado de ello, aunque quizás no de la manera que esperarían. La controversia siempre atrae la atención. Y la atención en el mundo del espectáculo se traduce en popularidad y oportunidades. Cuanto más se habla de Kerem y Ande, más se interesan los productores, los directores y las marcas en trabajar con ellos. Así que al final del día, este drama podría ser una estrategia de marketing encubierta. Una forma de mantenerlos en el centro de atención y de aumentar su valor como celebridades. Asterisco asterisco el llamado a la empatía y el respeto, detrás de la fama, hay personas reales asterisco asterisco. Pero más allá del espectáculo mediático y del potencial beneficio comercial, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones reales. Kerem y Ande son seres humanos que han pasado por una ruptura dolorosa y que merecen respeto y privacidad en este momento. Es fácil dejarse llevar por el drama y la especulación, pero es importante recordar que no sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. Que no podemos juzgarlos por sus acciones ni sacar conclusiones precipitadas. En lugar de alimentar el fuego de la venganza, deberíamos enfocarnos en desearles lo mejor a ambos y en apoyar su trabajo. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Asterisco asterisco recapitulando y mirando hacia el futuro, la incertidumbre del destino asterisco asterisco. Para recapitular, hemos explorado a fondo el drama de Kerem, Ande y la supuesta venganza. Hemos analizado las especulaciones de los fans, la psicología detrás de las acciones de Kerem, la postura discreta de Ande y el papel de las redes sociales en la creación de esta narrativa. Hemos llegado a la conclusión de que no hay pruebas contundentes de que Kerem esté intentando vengarse de Ande, pero que es posible que su comportamiento se interprete como tal.
Y que en última instancia, lo más importante es recordar que estamos hablando de personas reales que merecen respeto y privacidad. ¿Qué depara el futuro para Kerem y Ande? Solo el tiempo lo dirá. Quizás encuentren el amor nuevamente, quizás se reencuentren, o quizás sigan caminos separados. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y seguir disfrutando de su talento. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta saber su opinión. Y si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero.